Hola. Bienvenidos a todos una semana más. Espero que la resaca de Halloween no sea muy intensa. Que estéis bajo vuestra mantita viendo este vídeo, sentado en el sofá, en la cama, donde queráis. Porque el tema es lo que más pega, estar con la mantita. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre todos esos errores históricos de series y películas. En defensa del séptimo arte diré que hace tiempo leí una entrevista, no recuerdo a qué director, en el que él mismo decía que para contar una historia basada en la historia, valga la redundancia, normalmente había que basarse en un 70% en la historia y un 30% en la imaginación. ¿Por qué? Porque hay gente a la que la aburre, porque hay que meter un poquito de chicha, un poquito de diversión. Yo no lo discuto, pero hay algunos errores que vamos a ver hoy en este listado de películas y series que son para tener en cuenta. Comenzamos nuestra andadura con la serie Nightfall. A mí concretamente el error histórico que tuvo esta serie provocó que dejase de verla, porque para mí, créanme que fue... Yo que la suelo ver en inglés subtitulada, sé que en castellano luego el doblaje remediaron este error, pero aún así a mí me dolió lo más grande. La historia sigue a un grupo de templarios que tras la caída de Acre se tienen que refugiar en la torre del temple, pero esto no es lo que más choca, sino la existencia, o mejor dicho, el cambio de un reinado. El reino de Aragón en esta serie no es reino de Aragón, sino que es reino de Cataluña. Como hemos dicho, cuando se dobla al castellano esta serie, se cambia el reino de Cataluña como reino de Aragón, pero aún así, si tú la ves en inglés subtitulada o la ves en inglés, durante toda la temporada se llama reino de Cataluña a lo que se conoce como reino de Aragón. Históricamente es un error, puesto que Cataluña lo que fueron unos condados anexionados a la corona de Aragón. Pero esto no es solamente el único error o el único patazo que hay en la serie. La serie también se centra mucho en la reina Juana de Navarra y la ponen o le ponen el estigma de una reina lujuriosa, una reina que mira solamente por sí, cuando se sabe que en los escritos esta reina fue recordada por muchos como una reina romántica, una reina muy casta, muy sensata, muy noble, por lo que también sería un poco error. Es verdad que, como hemos dicho, hay que meter un poquito de fantasía, un poquito de invención en este tipo de series, pero bueno, es otro error histórico que tiene la serie. La siguiente de la que hablaremos es Braveheart. Y diréis, ¿Braveheart qué puede tener de error? Pues bueno, comenzando porque William Wallace, en la historia real, fue un noble con título nobiliario inglés, por lo que era un aristócrata. Además, el título Braveheart, que es en el que se basa la película, nunca se le dio a William Wallace, sino que se le dio al rey Robert, que en la película lo vemos como un traidor, un cobarde. Pues en la realidad el nombre Braveheart fue destinado a él. Y ya si nos metemos en delicadezas y en ser un poquito tiquismiquis, la esposa del rey Eduardo II, que sí fue verdad o es verdad que fue homosexual, su esposa tenía 3 años cuando el rey Eduardo manda a matar a William Wallace, por lo que si vemos la película la reina tiene un poquito más de edad. Continuamos la senda inglesa y ahora nos trasladamos a la historia de María de Escocia con la serie Reign. La serie nos remonta al año 1557, cuando la reina María de Escocia está esperando el casamiento con el príncipe francés o el delfín francés Francis. Lo que vemos en la serie es un montón de enredos políticos, amorosos, e incluso aparece Nostradamus contando sus ya míticas profecías. Bueno, pues todo esto fueron parte de la trama que añadió la serie de CW para darle un poquito más de dinamismo y un poquito más de atracción. Muchas partes de la serie son muy parecidas a la historia real. Por un lado, Francis sí es verdad que muere tras el casamiento con María, iba a decir Mary, con María, pero ella no se queda en el castillo francés tras su muerte, como sí ocurre en la serie, sino que inmediatamente se vuelve a su país, a Escocia, y se casa con su primo, el Lord Darley. Otro detalle es el bastardo, el hijo bastardo del rey francés, Sebastián, que ese nunca ha sido mencionado en la historia, pero es añadido en la serie. Otro detalle histórico que falla es la historia entre los reyes franceses, Enrique y Catalina, que en la historia se sabe que tuvieron 10 hijos en 12 años,
pero en la serie solamente vemos algunos de estos, como por ejemplo Francis, un par de hermanos menores e incluso su hermana, que estuvo casada con un rey español. Posiblemente se debiera a motivos de guión y no añadir más personajes a todo el entramado que ya tenía la serie. Y por último, también debemos mencionar la belleza de María de Escocia. En la serie vemos a la actriz, que es impresionante, pero en la realidad, si vemos cuadros de María de Escocia, no era tan bella. Cuando llega a Escocia, sí es verdad que intenta usurpar o intenta conseguir el trono inglés, y es por lo que su prima, la reina Isabel I, decide ajusticiarla y matarla, que todo esto históricamente provocará una guerra entre los reinos católicos y los reinos protestantes, cosa que no vemos en la serie, pero que más o menos se llega un poco a entrever. Y esto enlaza muy bien, porque hablamos de Isabel I en la serie de Reign, para trasladarnos a la película de Elizabeth, la Edad de Oro, en la que hay un error histórico increíble. En esta película podemos ver un error fatal, como es la Armada Invencible. En la película se nombra que es Clive Owen el que destruye la armada, cuando en realidad fueron las inclemencias meteorológicas o un posible huracán que pasó en ese momento por donde pasaba la armada. Nada que ver con la realidad. A favor de esta película hay que mencionar el vestuario. El vestuario que lleva Elizabeth en la película es muy fiel a las recreaciones históricas, a los cuadros que hay de la reina, por lo que en esta parte históricamente sí que lo clavan. Seguimos en tierras británicas para ahora hablar de una que es muy reciente, una serie muy reciente y de la que he leído muchísimas críticas, nada más y nada menos que por la portada que tiene. The Spanish Princess es una saga de libros que son 3 series en las que sigue el recorrido histórico hasta llegar a la saga Tudor, hasta los Tudor. Pero es en esta última película en la que toda la trama histórica brilla por su ausencia, porque es que falta muchísimo rigor histórico. Es verdad que siendo una saga literaria tiene un poquito más de licencia a la hora de tergiversar y cambiar un poco la trama histórica, pero es que con solamente ver a la hija de los reyes católicos enfundada en una armadura y siendo una guerrera, a todos los historiadores y estudiosos choca muchísimo. La serie ya de por sí empezó mal, con la reina Isabel la Católica, representada por la actriz Alicia Borrachero, que sí es verdad que puede dar un poquito el pego, pero si vemos cuadros sobre la reina Isabel la Católica sabemos que era pelirroja, que era blanca de piel, no como la representan en la serie, que es morena. Pero bueno, vamos a omitir el detalle, el aspecto físico, para centrarnos en lo que realmente me chocó a mí al verlo, que es ver a la reina Isabel la Católica enfundada también en una armadura, luchando contra el rey de Granada. Es paradójico cuanto menos, porque se sabe que en realidad el que estuvo en la guerra o en la batalla contra el rey de Granada fue Fernando el Católico, no Isabel. Isabel fue una gran estratega, pero no llegó nunca a estar en el campo de batalla, cosa que sí representan en la serie. Y ya el rigor histórico se va al traste y al garete cuando le ponen a la princesa Catalina, le ponen una escolta real que es musulmán y encima sigue rezando a Alá. Es totalmente imposible que la comitiva real tuviera este tipo de representación religiosa, puesto que lo más lógico era que los hubiesen convertido al cristianismo, por lo que esto es ya el remate final de esta serie. Ahora pasamos a una que para mí es mi favorita. Me da igual que tenga errores históricos, mitológicos, lo que queráis, pero es que la película de Disney sobre Hércules para mí es la mejor. Si conocéis un poco el mito sobre el dios Hércules, sabréis que para nada se llevaba bien con Hera, para nada era su madre biológica, sino que fue su madrastra, y para nada Zeus fue un padre ejemplar ni un marido ejemplar. A ver, es verdad que estamos viendo una película de Disney, que no podemos esperar otro tipo de personajes, otro tipo de personalidad, pero si sabes y ves la historia y conoces la historia, choca muchísimo. El mito real nos cuenta cómo Zeus se encapricha de Almena, la esposa del rey anfitrión, y decide acostarse con ella. ¿Cómo lo hace? Como siempre, transformándose esta vez en el rey anfitrión para poder yacer con ella sin que la pobre lo sepa. Una vez acostada con ella, la deja encinta, pero es que al día siguiente el rey anfitrión también decide acostarse con su esposa, dejándola también encinta. Poco después, 9 meses después, nace por un lado Hércules y por otro lado su hermano gemelo. Y además, si algo caracteriza la vida de Hércules es la persecución obsesiva que tuvo la diosa Hera contra él
provocó incluso que matase a su mujer y a sus hijos, y para nada es igual que como vemos en la serie de dibujitos. Pero bueno, como ya hemos dicho, es una serie de dibujos infantiles para un público infantil, por lo que todo este tipo de historias se han modificado para eso, para que fuera adaptada a los menores. Continuamos ahora también con la serie Isabel, la serie española que ha tenido muchísimos premios, ha sido reconocida mundialmente e incluso podría decir que es muy educativa, pero no está exenta de tener errores históricos. Posiblemente el error más sonado y el que muchos conoceréis es el que se da cuando se trasladan a la ciudad de Cádiz en 1493 y se ve de fondo la catedral. Como muchos sabréis, la catedral de Gaditana se construyó en el siglo XVIII y, en palabras del director de la serie, fue un error logístico porque no le dio tiempo a consultar con historiadores para ver si la catedral era de la época en la que ellos iban a basar el capítulo. Es un error muy tonto, por así decirlo, no pasa nada, pero sí es verdad que son muchos siglos de diferencia hasta que se construyó la catedral. Continuamos ahora con la película 300. Es verdad que, al igual que ocurre con otras mencionadas, al estar basada en un cómic, tiene un poquito de licencia a la hora de cambiar argumentos históricos. Frank Miller basa muy bien y escribe muy bien sobre la vida de los espartanos, pero le falta un detalle, y es la dependencia que tenían los espartanos en sus siervos, los hilotas. En la película no vemos ninguno, no vemos incluso nada que tenga que ver con esta parte de la historia, por lo que es cuanto menos relevante. Además, si tenemos que mencionar la batalla de las Termópilas, el rey Jerjes no tuvo en ningún momento ese tipo de tropas que salen en la película, con cuernos, grandes elefantes con grandes cuernos. Eso no, históricamente no se ha constatado, por lo que es una licencia que se toma Frank Miller a la hora de escribir y a la hora de crear la película. La serie de Roma también tiene muchísimos errores históricos. Va desde el asedio de Alesia hasta la derrota de Marco Antonio por Augusto, y durante toda la cronología en la que se basa la serie podemos ver tipologías de casas, podemos ver vestuarios que están muy acordes a la época, pero también encontramos otros errores históricos. A pesar de sus casi 63 millones de dólares de presupuesto, podemos encontrar errores garrafales, como por ejemplo que Octavio, estuviese en Roma durante el asesinato de Julio César, cuando se sabe que Augusto estaba en Iliria en el momento en el que su tío abuelo fallece, es asesinado. También la madre del futuro emperador es un error histórico que vemos en la serie. La Atia muere en el 43 a.C. y no está en carne y hueso cuando su hijo entra triunfal por Roma tras derrotar a Marco Antonio. Posiblemente ocurra como con la serie de Isabel, que hubo un fallo logístico en el que no se consultó a historiadores, o simplemente quisieron añadirla en esa parte porque daba más dinamismo y más rigor a su serie, no rigor histórico. Continuamos en Roma para ver ahora los errores garrafales de Gladiator. Aquí sí es verdad que Joaquín Phoenix borda mucho cómo era la forma de ser del emperador Cómodo. Se sabe, e incluso en un futuro vídeo os voy a hablar sobre Cómodo y sobre los 10 peores emperadores de Roma, pero sí se sabe que Cómodo fue un incestuoso, que fue un sanguinario, que se le gustaba de estar junto a los gladiadores porque creía que de esta forma tendría la esencia de ellos. En fin, que estaba una mijita de loco. Pero hay un error, como por ejemplo que Cómodo nunca mató a su padre. Se sabe que históricamente que el padre de Cómodo, Marco Aurelio, muere realmente en algunas versiones por varicela y en otras por comer una manzana en mal estado, pero jamás de los jamases fue asesinado por su hijo. Posiblemente la versión de la manzana fuese una forma de intentar decir que había sido envenenado, pero la que legalmente o la que todo el mundo conoce es que murió de varicela. Y ahora nos adelantamos muchísimo en el tiempo para hablar de la serie muy relevante, muy conocida, Chernobyl. Esta serie de HBO relata con bastante rigor histórico y con bastante veracidad todo lo que ocurrió en 1986, pero no está exenta de tener también algunas fallas históricas. Comenzamos a detallar estas fallas históricas con, por ejemplo, el personaje principal, que es la doctora Ulana, la cual no existió en la vida real. Otro de los errores es cuando se intenta sofocar el incendio del reactor, que es verdad que se usa plomo, se usa fuego, se usan muchísimas formas para intentar sofocar la radiación, pero en ningún momento un helicóptero cae por culpa de lo que sucede.
Es más, se sabe de que los científicos y los expertos le recomendaron a los pilotos que no se acercaran cerca de la zona del reactor por lo que podría ocurrir. Así que ahí ya tenemos un par de errores. Otro error que podemos ver es los 3 valientes que se adentran dentro de Chernóbil, que si vemos en la serie van totalmente cubiertos con lo que parecen como unos EPIs de los que vemos ahora tanto en la televisión, pero nada más allá de la realidad. En ese momento, según se sabe, usaron un traje de neopreno, como podría ser cualquiera de estos con los que vas a la playa. Así que imaginaros cómo de mal acabaron estos 3 pobres hombres. Algo parecido sucede con la parte en la que salen los mineros, que en realidad no se quitaron la ropa, sino que llevaron su ropa puesta mientras que cavaban. Así que esa es otra licencia que se han tomado la serie de HBO en cuanto a hablar sobre esa parte de la historia. Es verdad que vemos los efectos especiales muy bien detallados, como el moreno nuclear o el bronceado nuclear que cogen los afectados es muy real, muy como debería haber sido, pero no, en la realidad no fue tan rápido, sino que fue algo más paulatino. Pero como hemos dicho, la serie está muy bien, tiene muchísimo rigor, excepto este tipo de fallos o errores históricos del que hemos hablado, pero vamos, que no perjudican para nada la trama original. Y terminamos este repaso por series y películas con errores históricos con la película 10.000 BC o 10.000 a.C. Esta película, sí, es verdad que yo ni siquiera la he visto, pero por lo que he podido leer tiene cada error que creedme que es cuanto menos curioso. Por un lado, sí es verdad que los egipcios son muy buenos ingenieros que construyeron muchísimas obras arquitectónicas impresionantes para la época, pero jamás de los jamases usaron a los mamuts para construir las pirámides. No por nada, seguramente si hubiesen estado en el mundo les hubiesen empleado más de una civilización para crear sus monumentos. Pero la verdad es que cuando los egipcios llegan al Nilo, los mamuts ya llevan muchísimo tiempo extinguidos. Espero que os haya gustado este repaso por todos estos errores históricos. Hay muchísimas series, muchísimas más películas que tienen estos tipos de errores, así que si queréis escribírmelo abajo en la cajita la cajita de comentarios, me escribís qué otras películas conocéis, qué otras series conocéis. Así vamos haciendo una recopilación, una lista negra, por así decirlo, con películas y series con errores históricos, para tenerlos todos en cuenta cuando queramos ver algo por la tele. No me quiero despedir sin mencionar que en el perfil de Instagram del blog he empezado una sección de mini vídeos de temáticas distintas. Por un lado tenemos cotilleos, salsa rosa de la antigüedad, y por otro van a ser mini vídeos de historia o de sucesos históricos muy cortos, en plan tiempo muy corto, para que los que no tengáis tiempo, no queráis ver todos estos minutos, pues allí podéis tener un poquito de historia y un poquito de cultura. Y además, para todos los que querráis saber cuál es el próximo vídeo, voy a hablar sobre el emperador Heliogábalo, que para mí es fascinante. Si es verdad que estuvo una minjita de loco, o por lo menos las cosas que hizo no eran de una persona muy cuerda, pero da para escribir una novela, da para escribir una serie o una película, porque creedme que cuando empiece a contaros todo lo que hizo en el corto tiempo que estuvo, os vais a quedar flipados. Así que nada, me despido, espero que os haya gustado, darle a like si es de verdad que os ha gustado este tipo de vídeos, suscribiros para no perderos el de Heliogábalo, comentarme, compartir, agregar el perfil de Instagram y de Facebook para poder ver todos estos mini vídeos que os he dicho, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.